hemos estado estudiando cada vez que el Señor me da la posibilidad de estar aquí en el púlpito. Comenzamos un estudio de la carta de Pablo a los Gálatas. Y como podemos ver en el título, estamos viendo ya esta serie o esta sección del capítulo 3 que tiene que ver con una defensa del Evangelio a través de las Escrituras. Ya la tercera parte en cómo Pablo comenzó a partir del capítulo 3 a defender la justificación por la fe. Pablo, hemos aprendido que fue escrita por el apóstol, pero ¿con qué motivo la escribió el apóstol? En frases sencillas fue para contender o para defender el Evangelio, para defender la justificación por la fe a través de Jesucristo. ¿Qué es lo que ocurre? Una vez después de la partida de Pablo, ¿cierto?, instala las iglesias ahí en la región de Galacia, se retira, y al poco de tiempo después, se dice en el contexto histórico casi un año, llega un grupo de falsos maestros judaizantes a tergiversar la palabra del Señor que Pablo había enseñado junto con Bernabé ahí en la iglesia de Galacia. ¿Qué es lo que enseñaban estos falsos maestros? Que no bastaba solo con la fe que había dicho Pablo. Por ende, él no era un apóstol, decían. No bastaba con la fe. Había que seguir las normas de la ley. Había que circuncidarse, seguir el sistema de ceremonia, etcétera, etcétera, para así poder recién ser cristianos. Y es sorprendente porque ninguno de los hermanos de la iglesia tuvo ninguna objeción. Al contrario, abrazaron esta nueva forma de que se le estaba enseñando, como este nuevo evangelio que menciona Pablo. No es que haya otro, sino que esta nueva forma de enseñar. Por eso Pablo, al escuchar de esta noticia, en el dolor que tenía, y aquí es donde el Señor utiliza a Pablo porque perfectamente pudo haber hecho oídos sordos, sigue su ministerio en otro lugar, pero no, el Señor lo ocupa para corregir este terrible error que los hermanos habían caído ahí en Galacia. Y si vamos un poquito antes, podemos ya entender un poquito el corazón de Pablo en cada palabra que plasma en esta carta. Versículo 6 del capítulo 1. Estoy maravillado, dice Pablo, estoy sorprendido, atónito, no lo puedo creer. No es maravillado de contento, no, es de dolor, de tristeza. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No lo puedo creer. Y Pablo lo corrige enseguida. No es que haya otro evangelio, no hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y aquí la advertencia de Pablo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, sea apartado, sea destruido por el Señor. Eran fuertes las palabras de Pablo en esta carta. Y lo vuelve a repetir en el versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Aprendimos los dos capítulos, un resumen breve, hermanos, de esta carta en cómo Pablo defendió a través de su testimonio personal su apostolado, pero sobre todo su corazón estaba en defender la justificación por la fe, en cómo el Señor transforma su vida y describe de una manera, en resumen, en estos dos primeros capítulos, 17 años de servicio al Señor. 17 años como apóstol, como pastor. 17 años en donde Pablo no transó en ningún momento el Evangelio. En donde vivió situaciones complejas, difíciles, fue perseguido, fue maltratado. Y sobre todo aquí explica hace un paréntesis de una situación compleja que vivió con Pedro. Porque Pedro no se estaba comportando como un verdadero siervo del Señor. Y esa situación que vivió con Pedro, esa situación, el pecado que estaba cayendo Pedro derechamente, estaba llevando a otro hermano también a caer con él. Inclusive al pastor de la iglesia en Antioquía, Bernabé. Y uno dice, son personas maduras. ¿Cómo el apóstol va a caer? Sí, pero si somos personas, hermano, son personas. Por eso hemos aprendido a través de este tiempo que es necesario repetirnos el evangelio una y otra vez, aunque lo sepamos, aunque todos los domingos digan, pero va a hablar de lo mismo el hermano aquí. Hermanos, siempre es bueno repetirse el evangelio una y otra vez, porque todos los días pecamos, todos cometemos errores. Hermanos, y si cometemos errores y no se corrigen a tiempo, pueden tener consecuencias lamentables.
y muchas veces hay que vivir con las consecuencias. A raíz de la gravedad de la situación que estaba ocurriendo en Gálatas, a raíz de este choque que tuvo Pablo con Pedro, podemos entender más aún el corazón de Pablo, el pensamiento que tuvo al plasmar, por ejemplo, al comienzo del capítulo 3, versículo 1, cuando dice: oh Gálatas insensatos, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Para nosotros decir insensato no es tanto, es como, oh, qué cordial. Pero es como que Pablo le dijera: oh Gálatas tontos, ¿cómo? ¿Qué les pasó? Es como que nosotros nos mandáramos un condoro y el pastor Joel nos enviara un WhatsApp más o menos con palabras de ese calibre. Y uno queda... Eso claramente, estas palabras del capítulo 3 debió haber sacudido a los hermanos en Galacia. Para nosotros es como no es tanto, pero en el contexto sí. ¿Qué los fascinó? Versículo 2, esto quiero saber de vosotros, del capítulo 3. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Son interesantes estas preguntas que le hace Pablo a los hermanos, porque la hace con hacerle recordar, bueno, cómo fue su conocimiento o cómo fue su testimonio al conocer el Evangelio. ¿Lo conocieron por la gracia o lo conocieron por la ley? Para eso hace estas preguntas. No tenían ni idea de la ley. Claramente fue por la gracia del Señor. Claramente fue por el Evangelio de la fe. Así fue su experiencia personal, su encuentro personal con el Señor. Siempre fue por la fe. A partir del capítulo 6, del versículo 6 del capítulo 3, ya Pablo deja de lado la defensa a través de su testimonio y comienza ya a defender y contender por la justificación por la fe a través de la Escritura. Pablo toma la palabra del Señor y comienza a enseñar qué es lo que dice el Señor correctamente, porque lo más probable, porque uno no le cabe en la cabeza cómo pudieron convencerlos tan fácil. Lo más probable, estos falsos maestros llegaron y manipularon la Escritura a su conveniencia para poder convencer a la congregación. Uno no le ve otra forma. Entonces Pablo, ¿qué es lo que hace? Ocupa la palabra del Señor para enseñarla correctamente y para corregir este error que habían caído. Hemos visto ya, hermanos, cómo Pablo enseña de manera clara y hace comparaciones en cuanto a la promesa y la ley. Hace una comparación histórica partiendo Pablo a partir del versículo 6, en cómo la promesa viene antes. Es como que Pablo dijera, ya, bueno, quieren seguir las normas de la ley de Moisés, que no se debe transar, bueno, pero ¿qué es lo que vino antes de la ley? Vamos antes de la ley, vamos al padre del pueblo hebreo, vamos a Abraham. Y cuando el Señor le da la promesa a Abraham, le da 645 años antes que apareciera la ley. Es un montón de tiempo. Miren, esta tablita, podemos ver esta comparación histórica que Pablo comienza a hacer al principio. El Señor le da la promesa a Abraham en Génesis 15, versículo 4. La ley en Éxodo 20 se le da a Moisés, ocurren 645 años antes. Es como que Pablo le hace pensar o ocupar la lógica. Ya, entonces si la ley salva, entonces ¿qué pasó con los hombres de fe anteriormente? ¿Se perdieron? ¿Se fueron al infierno? ¿Qué pasó con Abraham entonces y el pacto incondicional? Entonces era mentira. ¿Se fijan? El Señor ratifica a Abraham, o sea, le da la promesa a Abraham, luego se la da a su hijo Isaac y luego se la da a su nieto Jacob en Génesis 28. Y estos son los 430 años que Pablo menciona, por ejemplo, en el versículo 17 del capítulo 3. Dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo borra, no lo abroga, no invalida la promesa. El hecho que haya venido la ley no quiere decir, ahora es por la ley. Y la promesa queda de lado. La promesa ya no sirve. No, claramente no, porque la promesa era un pacto incondicional. Y en cambio la ley era condicional.
¿Se fijan? Entonces, para continuar, Pablo con su defensa, y esta parte es bien densa, hermanos, por eso quiero ser lo más sencillo posible y ir lento, porque el hablar de la ley, la promesa, el ayo, o Pablo ocupa ciertas figuras que para nosotros son raras, pero para ellos eran claras. Es como cuando se dice, no, que ir a Chile no entendemos, pero entre chilenos no entendemos. Por eso hay que ir escarbando el pasaje, ver el contexto, ver el flujo de pensamiento del autor para poder entender qué está queriendo decir Pablo. Y no sean simples palabras que estamos leyendo. Pablo, en los versículos siguientes, que ya hemos visto, apunta a tres aspectos, hace esta relación entre la promesa y la ley. Por ejemplo, ya vimos que hace esta relación histórica. ¿Qué es lo que vino antes? La promesa. Bueno, después viene la ley, en los versículos del 6 al 18. Luego muestra la superioridad respecto a la redención humana, la superioridad de la promesa. ¿Por qué? Porque es un pacto incondicional, en cambio la ley es condicional. ¿Qué quiere decir esto? La ley tenía que el hombre cumplir ciertos requisitos para que se pudiera llevar a cabo. Si no, hasta ahí llegaba. Es como cuando uno hace un contrato y una de las dos partes fallan. Listo, hasta ahí queda el contrato. ¿Qué pasó? El Señor le dice, tiene que cumplir esto. En los tiempos que fue dada la ley, claro, las personas dijeron, sí, Señor, lo vamos a cumplir. ¿Qué pasó? Pecaron una y otra vez y hasta ahí quedó. ¿Por qué? Pero la ley nunca tuvo ese objetivo de salvar. Era hacerle ver a las personas que son imposibles es imposible salvarse solo. En cambio, el pacto, cuando el Señor le da a Abraham, ¿se acuerda de esa situación? ¿Qué pasó con Abraham? Dijo, sí, Señor. Abraham se quedó dormido, ¿se acuerdan? Y de una manera el Señor pactó con sí mismo. Abraham no tiene que cumplir nada. Abraham hizo todo lo que el Señor le mandó, ¿cierto? Partir los animales. Y después vino el Señor, pasó entre medio, pero Abraham se había quedado dormido. De una manera el Señor hizo el pacto con él mismo. Y por eso se dice pacto incondicional. A pesar de que el hombre peque, esta promesa sigue. Porque si no siguiera, Pablo le hace hacer pensar entonces, el Señor sería un mentiroso. ¿Y el Señor es un mentiroso? Claramente no. Él cumple sus promesas. Y siempre va a cumplir sus promesas. Y ahora, hermanos, Pablo apunta a otro aspecto, como vemos en el puntito 3, en una relación práctica en lo que conlleva la promesa y la ley. Y abajito sale una pregunta, es como que Pablo le apunta a eso. ¿Cómo es la persona antes y después de su conversión? ¿Hay un cambio o no? Con respecto a la fe, con respecto a la ley. ¿Hay un cambio de ser? Y aquí es donde Pablo comienza a enseñar el versículo que vamos a leer a continuación. Dice, versículo 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Aquí Pablo va a mostrar dos figuras para poder explicar de una manera sencilla, como con pera y manzana, por qué la ley es inferior y por qué la promesa es muy superior. Y aquí podemos remarcar, son palabritas interesantes que dice Pablo acá, confinados y encerrados. ¿A qué asociamos estas palabras cuando alguien le dice, no, esta persona está encerrada, está confinada? ¿Está atrapado? ¿Ah? Preso. Muy bien, en una cárcel. Ahí no hay por dónde huir, ¿cierto? Pablo va a ocupar estas figuras de una prisión o una cárcel y un ayo para describir las desventajas de la ley y cuál es el propósito de la ley para hacerle recapacitar a los hermanos. Antes que revelase la salvación, ¿cierto? Por medio de Cristo. La humanidad, hermanos, antes de conocerle estábamos, como dice la palabra del Señor, estábamos muertos en delitos y pecados. Y aquí nos podemos hacer una serie de preguntas. Si bien ya lo hemos visto con el pastor Joel, espiritualmente estábamos muertos, no estábamos agonizando, no es como que estuviéramos pataleando ahí
algo quedara de nosotros, como que tuviéramos alguna posibilidad de escoger al Señor. No, dice derechamente muertos en delito y pecado. Y muertos, un muerto no puede hacer nada, ¿no es cierto? No se puede mover, no puede hacer nada por sí mismo. Así lo dice el Señor. Pero cuando vemos estos ejemplos que da Pablo, no nos podemos preguntar, bueno, ya, una prisión, independientemente los metros cuadrados que nos imaginemos, 4 metros cuadrados o 1 metro cuadrado, es como que lo asociamos, pero dentro de mis metros cuadrados yo tengo dominio. Es como que yo tengo libertad para hacer lo que yo quiera dentro de ese metro cuadrado. Y nos podemos preguntar entonces, si yo tengo esa libertad de hacer lo que yo quiera, entonces yo puedo escoger al Señor si yo quiero. Es lo que muchos asocian al libre albedrío. Yo tengo libre albedrío, entonces si estoy en una prisión, al menos dentro de ese metrito cuadrado, puedo hacer lo que yo quiera. Pero ¿qué es lo que dice la palabra del Señor, hermanos? Miren, vamos a Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Pues las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas que están hechas, de modo que no tienen excusa. Es como que un incrédulo dijera, no, pero si Dios no existe, ¿cómo me puedes demostrar que Dios existe? Bueno, el apóstol está diciendo, mira a nuestro alrededor, mira el paisaje, se hizo con la evolución, mira los animales, mira la creación. Nosotros, hermanos, estamos bendecidos geográficamente, tenemos paisajes muy lindos. No tenemos que ir tan lejos para disfrutar unas buenas vacaciones. Ahora se colapsa porque muchos vienen para acá. Tenemos una región muy linda. ¿Y eso quién lo hizo? ¿La evolución? Una persona empezó a plantar árboles por árboles, una persona puso cerros. Fue el Señor. De esa manera le está diciendo Pablo. Y en el versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su corazón fue entenebrecido. O sea, si yo digo, no, es que yo dentro de mi metro cuadrado puedo escoger al Señor, no, es mentira. Nuestro corazón está entenebrecido sin el Señor. Nadie busca al Señor. Nadie ve la necesidad del Señor. Nadie ve en la posición que estamos, si es que no estamos con el Señor. Una persona, hermanos, que no reconozca su incapacidad de salvarse solo, su incapacidad de cumplir la perfección de la ley en el contexto acá de la carta, sin fallar en ningún punto, jamás va a buscar al Señor. Jamás lo va a buscar. Hasta una persona que no caiga en la angustia y diga, chuta, esta es mi realidad. No caiga en la angustia de ver la bancarrota moral y espiritual que está. Hasta que no ocurra eso, jamás se va a acercar al Señor de manera humilde. Nunca. Aunque diga, no, es que yo sí puedo. No, es mentira. Como dice Pablo acá en Romanos, nuestro corazón está entenebrecido y más duro se pone aún si es que no estamos con el Señor. Por eso, el ser cristiano, hermano, es libertad del pecado. Si yo digo que soy cristiano y no puedo estar aún abrazando mis pecados de mi vida pasada, es imposible que desee con sinceridad una nueva vida en Cristo si no estoy dispuesto a dejar mi antigua manera de vivir. Me estaría engañando solo si digo, oh, porque es fácil decir soy cristiano, pero cuando vamos a la luz de la Escritura, ¿cómo debe vivir un cristiano? Es distinto. Es complejo, no es fácil. Santiago da muchos ejemplos a lo largo de su carta. Santiago es muy práctica.
la cartita de él. Y miren, ¿qué es lo que dice Santiago? Solo un par de versículos. Dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, dice. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificar vuestros corazones. ¿A quién le está escribiendo Santiago, se acuerdan? ¿Está en la plaza predicando a inconversos? Santiago le está escribiendo a la iglesia. Y son fuertes, son duras estas palabras que dice el versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, dice, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo. Los que dicen, no, sí, soy cristiano, pero andan al 3 y al 4. Purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad, llorad. Que vuestra risa, esa seguridad que dicen tener, bueno, se convierta en lloro. Y vuestro gozo en tristeza. Y el versículo 10 es interesante esta palabrita. Humillaos delante del Señor. Y ahí Él recién los va a exaltar. Es como que hay un patrón, ¿se fija? La humildad, la humillación. Hemos aprendido, hermanos, que el propósito de la ley nunca fue salvarnos, obviamente, sino que demostrarnos la necesidad de un Salvador. No podemos cumplir la ley, es imposible. Pecamos todos los días y de una manera la ley, ¿qué es lo que hace? Nos muestra los límites. Hasta aquí nomás podemos llegar. Más allá, infringimos la ley. Más allá, pecamos. Por ejemplo, Pablo le dice a los romanos, no sé si la tengo proyectado. Sí. Aquí podemos ver en Romanos 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, dice Pablo. En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conocería la codicia si la ley nos dijera, no codiciarás. ¿Se fijan? Es como cuando uno a veces está tranquilo pero por la vida, pero nos dice, no, eso no lo tienes que hacer. Y como que mal le pica el bichito a uno por querer hacerlo. ¿Qué será? ¿Qué pasa si lo hago? Un ejemplo sencillo es la ley del tránsito de nosotros. ¿Cuál es el límite de velocidad? ¿140? No me acuerdo. 120, ¿no es cierto? Y es así, la ley del tránsito dice 120. Más allá, estamos infringiendo la ley. Pero ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, si viene un turista alemán, en donde la ley de tránsito de ellos es distinta. El límite de velocidad para ellos es 130. Y en algunas carreteras no hay límite de velocidad. Incluso hay videos en internet en donde le ponen, pero no están infringiendo la ley porque en esas carreteras está autorizado correr sobre los 130 al menos en Alemania. ¿Y qué pasa si viene para acá? Para él pasar los 120 no significa nada, pues no es pecado, por así decirlo. No está incumpliendo la ley hasta que lo paran, venga para acá, su parte. Y es como dice Pablo, ahí recién conocí que estaba infringiendo la ley. Ahí recién conocí que era hasta 120, al menos acá en Chile. Excedió el límite de velocidad. Lo mismo ocurre con el perdón, hermanos. Para una persona a lo mejor perdonar no significa nada si es que no ve que le hizo un daño a una persona. Porque a lo mejor le puede decir algo, pero si no ve que lo que le dijo le causó daño, ¿por qué voy a pedir perdón? Dicen algunos. Bueno, algunos se dan cuenta y se hacen los lesos, pero eso no debería ser. Entre cristianos debería ser el perdón debería ser enseguida. Debería darse cuenta uno que la embarró. Lo mismo ocurre con la gracia del Señor, hermanos. Podemos estar 1 año, 2 años, 10 años hablando de la gracia de Dios, la gracia de Dios. Y una persona puede decir, ya, bueno, sí, la gracia de Dios. Pero si es que no se dice también la otra parte, que si no estamos bajo la gracia de Dios, estamos bajo la ira. Chuta, ahí como que recién entramos a hacer un clic. Porque podemos decir, la gracia del Señor, muy bien, muchas gracias. Le da un regalo que no merecen a ciertas personas. Pero ¿qué pasa si no tengo la gracia de Dios? Estamos bajo la ira de Dios. Y ahí donde entendemos después cuando estamos bajo el juicio de Dios, el real aprecio a este regalo que el Señor nos da. A este regalo de salvación.
Porque podemos decir, ah, ya está bien, se lo regaló, pero si usted se da cuenta que si la gracia de Dios va a morir, se va a ir al infierno derechamente. Chuta, ahí como que recién hacemos ese clic, como estaba mencionando. Y ahí nosotros lo podemos ver en familiares cercanos. No sé si le pasa a usted, a mí me gustaría que toda mi familia conociera al Señor. Pero son unos poquitos nomás. Me gustaría que, no sé, mi papá, primos, hermanos, que a usted igual debe pasarle lo mismo a lo mejor. Cómo nos gustaría que todos estuviéramos juntos acá en familia, pero no. Pero ¿qué pasa con ellos? Ellos no se dan cuenta, no ven la necesidad de... no ven que están mal, no ven que están bajo la ira. En cambio, uno que conoce la gracia del Señor y conoce cuáles son las consecuencias, es triste. Una mamá, un papá, ver que esa alma se va a perder eternamente, es doloroso. Miren un ejemplo. No me juzguen si voy a ocupar este ejemplo, pero yo sé que a todos no les gusta, pero a la gran mayoría sí. El fútbol. Yo creo que todos hemos visto un partido de fútbol, ¿cierto? A lo mejor alguna mujer, algún varón diga, no, a mí no me gusta. Bueno, un partido de la selección, por ejemplo, que todos al final lo ven. ¿Se han fijado que de repente cuando a la estrella del equipo le ponen falta, lo botan, le pegan, cae, pero tiene que seguir jugando? Viene el equipo médico cuando ya está en el suelo y se han fijado que le echan un spray en la pierna o la zona afectada. ¿Se han fijado? Encima la calceta, no importa, llega, le echan el spray y sigue jugando. ¿Qué es spray? ¿Se han preguntado? ¿Y eso qué hace, hermano? ¿Cuál es el efecto? Es como una especie de anestesia. Puede, no sé, el jugador haber recibido la tremenda chuleta, no puede caminar, pero le echan ese spray y es como si nada, y sigue jugando. ¿Qué es lo que ocurre? Las consecuencias vienen cuando se pasa el efecto. Y ahí muchas veces, y por eso se entiende que la vida útil, por llamarlo, la carrera del futbolista es corta. Porque a través de un cúmulo de lesiones no puede seguir jugando de manera de alto rendimiento, como uno, no sé, pues en el barrio. Por eso algunos duran en el mejor de los casos 10 años, un poquito más. Otros se tienen que retirar, jóvenes promesas, al poco tiempo, años, 2 años de que hacen su debut de manera profesional. ¿Por qué? Porque se lesionan. Y si uno empieza a hilar fino, ¿qué es lo que ocurre? Esa persona ignoró el dolor. Y al ignorar el dolor, en muchos casos tiene consecuencias lamentables. Lesiones crónicas, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre con nosotros, hermanos. El Señor nos da el dolor para que nosotros nos demos cuenta que algo no está bien. Es cuando en la casa nos torcemos el tobillo y no podemos andar rápido, porque nos duele. Y chuta, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Reposo, hasta que se nos pase. Ya no podemos seguir corriendo. Lo mismo ocurre, lo mismo ocupa el Señor con nuestros sentimientos cuando pecamos. Este mismo ejemplo del partido, si ignoramos el pecado, hermano, puede tener consecuencias lamentables, pero no por un tiempo corto, sino que por toda la eternidad. ¿Se ha pensado eso? Si yo ignoro las causas de mi pecado, las consecuencias son eternas. Por eso no es para nada menor ignorar lo que el Señor nos está mostrando a través de nuestra vida. Cuando nosotros pecamos, ese dolor que sentimos, porque un cristiano se duele cuando peca. Se duele. No hay que ignorar eso, porque las consecuencias pueden ser lamentables. Recordemos que Pablo ejemplifica la ley como una prisión. A ver si coloqué el versículo. Sí. Estábamos confinados, encerrados. Hermanos, ¿cuál es la paga del pecado? Muerte, ¿cierto? Entonces Pablo de una manera está diciendo que todos los que están confinados y encerrados son un montón de personas que están esperando la muerte. No están esperando en algún momento ser liberados. No, sin el Señor son un montón de personas
esperando la muerte. Por eso, hermanos, cuando entendemos esto, no es para nada menor. No es cuando muchos dicen, pequemos nomás y de esta vida no hay otra. ¿Lo han escuchado? Démosle nomás. Pero ¿qué dice el autor de Hebreos? Después de la muerte, ¿qué es lo que viene? Juicio. Enseguida, juicio. ¿Y qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que dice posteriormente? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa. Hermanos, puede que suene un poco absurda la pregunta que voy a hacer ahora. No me juzguen, yo sé que ustedes la saben, pero ¿la salvación es por obra o por fe? Por obras, muy bien. Por fe, ¿no es cierto? Hemos aprendido que es por fe y es por fe, por fe, por fe. Tenemos que ser porfiados en eso, es por fe. ¿Pero qué ocurrió en el Antiguo Testamento? También lo hemos aprendido. ¿Fue por obra o por fe? Por fe. Siempre, siempre fue por fe, hermanos. La ley nunca fue un sustituto para la salvación. Eso nunca se nos tiene que olvidar. Nunca fue un sustituto. Mi obra, yo no puedo hacer nada para lograr el aprecio del Señor. No, es un regalo por parte de Dios. Y desde la caída del hombre, siempre estuvo abierto el camino de la fe. Uno dice, no, pero ¿cómo? Si el Señor vino tantos años después. No, porque la perspectiva era distinta. A nosotros a veces nos cuesta entender un poquito, pero le muestro esta tablita. La perspectiva, la diferencia de los hombres de fe del Antiguo Testamento, veían la salvación hacia el futuro. Veían el Mesías hacia el futuro, en cambio nosotros lo vemos hacia el pasado. El Mesías ya vino, ¿no es cierto? ¿O algunos están esperando todavía al Mesías? No, el Mesías ya vino. En cambio, la fe que tenían los antiguos hombres, los antiguos hermanos en la fe, era hacia el futuro. El Mesías iba a venir. Como dice el autor de Hebreos también, así murieron como mirándola desde lejos, con esa esperanza que en algún momento iba a llegar. El problema, hermanos, que en el pueblo de Israel o en el tiempo que fue escrita esta carta, incluso hoy en día, las personas se dan cuenta que no pueden cumplir la ley. Es imposible que nosotros seamos perfectos todos los días. Pero a pesar de aquello, rechazan el único camino de salvación que el Señor nos da, que es por medio de Jesucristo. Hoy en día en Israel esperan al Mesías, para ellos no ha venido, lo siguen rechazando. Nosotros en nuestro contexto cultural prefieren creer en otras cosas antes de creer en Jesucristo. Es un repudio el que alguien le hable del Evangelio, de la palabra del Señor. Pero bueno, estamos muertos en delito y pecado sin el Señor. Esa prisión que está describiendo Pablo. Todos rechazan al Señor, nadie se acerca a Él. Recordemos que en los tiempos de Jesús los fariseos ya habían, muchos años anteriores, se dieron cuenta que no podían cumplir la ley, entonces ¿qué es lo que hicieron? Empezaron a modificarlas a través de lo que se conoce como las tradiciones. Comenzaron a hacer estas tradiciones más cumplibles, más aceptables para el hombre, para así de una manera poder declararse justo ante el Señor. Eso es lo que hicieron ellos. Pero, ¿qué es lo que hace el Señor en el Sermón del Monte? ¿Se acuerdan? El Señor Jesucristo vino a echar por tierra todas esas costumbres, todas esas enseñanzas que habían enseñado, valga la redundancia, por años, y a demostrarles que en ningún momento habían cumplido la ley. ¿Se acuerdan cuando estuvimos 3 años más o menos aprendiendo en el Sermón del Monte? ¿Qué es lo que decía Jesús? Sentado en el monte, decía el hermano Joey. ¿Qué es lo que decía Jesús? Si ya con el hecho de que yo aborrezca a mi hermano, soy culpable de homicidio, soy como un homicida. El hecho de que yo codicie a otra mujer que no sea mi esposa, ya adulteré con ella en mi corazón. Así de grave es. Entonces en ningún momento han cumplido la ley. Está diciendo Jesús. Si decían ser perfectos. Hermanos, desde que hemos aprendido, desde que Caín ofreció el sacrificio a su pinta, recordemos que era un sacrificio de sangre
¿qué es lo que le pide el Señor? Abel lo hizo así, pero Caín, ¿qué es lo que hizo? Agarró de lo que cosechó, lo hizo a su manera, a su pinta. Bueno, desde ese tiempo el hombre ha querido acercarse al Señor de esa misma manera, a su pinta, a su manera. Nunca como el Señor lo estableció. Es como cuando se dice, no, yo soy cristiano, pero a mi manera nomás. No, no me gusta ir tanto a la iglesia así. ¿Para qué si yo creo en el Señor? Y eso para mí es suficiente. Pero no es como el Señor lo está diciendo. Así no es como el Señor lo dice en su palabra. ¿Qué nos dice el Señor? Jamás voy a poder acercarme a Él, repito, si no reconozco mi bancarrota moral y espiritual. Jamás voy a acercarme al Señor si no reconozco la necesidad de un Salvador. Nunca. Jamás voy a acercarme al Señor si yo no me doy cuenta en la condición de ira, bajo la ira de Dios que estoy. Si resumimos todas esas características o esa lamentable situación que si no reconocemos la única oferta de salvación, la cual es Jesucristo, si resumimos todo eso sería si no estoy dispuesto a humillarme. Si no estoy dispuesto a humillarme, hermanos, jamás voy a ser salvo. Si no estoy dispuesto a caer ante los pies del Señor, jamás voy a ser salvo. Y eso claramente va en contra del orgullo propio que todos tenemos. Porque todos nos enorgullecemos de algo. Siempre está ahí. La humildad es todo lo contrario. Y espero, hermanos, que dentro de los presentes también no hayan personas aquí en la audiencia que nunca se hayan humillado. Porque de acuerdo a la palabra del Señor, las consecuencias son eternas. A lo mejor lo tomamos a la ligera, pero no. El hecho del pecado es terrible, hermano. Y como vemos, la paga del pecado es la muerte. No es que diga uno, la muerte es como desconectarme nomás. Es como que me muero, la guillotina, listo, morían al tiro, no sufría nada, como se hacían en muchos años anteriores. No. Es sufrimiento eterno en el infierno. Es como, generalmente nosotros no lo vemos tan internalizado por el hecho que también nosotros ocupamos ciertas palabras que como amortiguar o aminorizar lo que está ocurriendo cuando una persona fallece. Porque a todos se le dicen cuando una persona muere, no, ya está descansando, lo bueno es que ya está descansando. Hermano, si no es cristiano, si esa persona no era cristiana, no. La realidad es que nunca va a descansar. Va a sufrir eternamente en el infierno. Solo un verdadero hijo de Dios va a poder descansar. Ahí sí. Y espero que tengamos también eso claro y si nos toca al Señor, tengamos esa seguridad también nosotros de que vamos a estar con Él descansando. Pero una persona que no reconoció jamás a Jesucristo como su Salvador, nunca va a descansar, hermano. Queridos, ustedes sé que lo han hecho, conocen el libro de Reyes y Crónicas. ¿Lo han leído en alguna ocasión? El libro de Reyes y Crónicas parece que estuviera calcado, pero no es así. Porque cuando leemos Primera y Segunda de Reyes nos muestra una serie de gobiernos de reyes de Israel que sucedieron. Y en Crónicas cuando lo vemos parece que repite lo mismo. Pero no. El libro de Reyes, el autor lo escribió de una manera como que ya no hay esperanza. En cambio el cronista, cuando escribe Crónicas, lo escribe de un punto visual de que sí hay esperanza, porque cuando vemos el libro de Reyes, ya los reyes hicieron cada barbaridad. Es como cuando nos ponemos a pensar, no, el Señor claramente tenía que haber destruido Israel. Pero el cronista muestra que a pesar de aquello, a pesar del pecado, a pesar de la idolatría que caía Israel, sí había esperanza, sí había un remanente. Y eso es lo que apuntaba Crónicas. Bueno, si me acompañan un poquito a Primera de Reyes, en Primera de Reyes nos muestra, como dije, una serie de gobiernos. ¿Y qué es lo que ocurre? El autor del libro siempre decía, no sé, y reinó fulano tantos años y se caracterizaba con una palabra, hizo lo bueno o lo malo a los ojos de Dios.
Y reinó tantos años, pero hizo lo malo ante los ojos de Dios, pero hizo lo bueno. El tema es que en Reyes, los reyes casi todos hicieron lo malo. Fueron muy poquitos que hicieron lo bueno a los ojos del Señor. Pero, según los entendidos también y según la palabra del Señor, hay un rey que se destacó bastante, más que todos los otros reyes, en hacer lo malo. O sea, dicen los teólogos que fue el rey más malo, fue este rey. Y si vamos a Primera de Reyes, capítulo 21, más o menos podemos asociarlo a quién fue. Fue el rey Acab. Se dice que fue el rey más malo que tuvo el pueblo de Israel. Se destacó por hacer lo malo, no estaba de acuerdo al contexto con las verdades que Elías le decía. Incluso, ¿se acuerdan cómo se llama su esposa? Jezabel. Es un ejemplo de maldad cuando uno dice, Jezabel. Jezabel fue muy mala. Persiguió a Elías, lo quiso matar, persiguió a los profetas, etc. Y el destino de ella fue bastante lamentable. Tanto el rey y la reina hicieron cada barbaridad, por lo que el Señor manda a Elías a profetizar cuál iba a ser su destino. Iba a eliminar todo hombre de la casa de Acab, toda descendencia. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? En Primera de Reyes, capítulo 21, vamos al versículo 25. Como para resumir un poco. Luego que Elías le está hablando, dice el versículo 25 en adelante: a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Y dice el 27, y sucedió cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne y ayunó. Y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré mal en sus días. En los días de su hijo traeré mal sobre su casa. ¿Se fijaron qué hizo Acab? Dice que se humilló. Se dio cuenta de cuál era la situación, pero no es porque se haya dado cuenta porque él estaba bajo sus metros cuadrados teniendo libertad. No. El Señor le abrió su corazón y pudo ver su pecado y la necesidad de que necesita un Salvador. El Señor hizo todo eso. ¿Y qué es lo que hizo Acab? Se humilló ante los pies del Señor. Señor, perdóname. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Era el más malo de todos los reyes. El Señor lo perdonó. El Señor lo perdonó. Pero, y aquí volvemos a ver este ejemplo de las consecuencias. En los tiempos de su hijo, iba a cumplir lo que el Señor le había dicho a Elías. Si bien el Señor perdona a Acab, pero las consecuencias de su pecado continuaron. Hay muchas veces que nosotros tenemos que vivir con las consecuencias. El Señor nos perdona, pero las consecuencias están. Es como lo que le pasó a David. Y todos conocen el adulterio de David. El Señor lo perdonó, pero las consecuencias de ese adulterio prevalecieron. Porque son las consecuencias del pecado y muchas veces tenemos que vivir con eso. Y es terrible. Hermanos, veamos una serie de ejemplos. Proverbios 3:34, y es lo que digo yo de que hay un patrón en cuanto a lo que el Señor le pide a la persona. Dice 3:34, ciertamente Él encarnecerá a los encarnecedores y a los humildes les dará gracia. Humildad, humillación. Primera de Pedro 5:5, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y a todos, sumisos unos a otros, revestidos ¿de qué? De humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 10, humillados delante del Señor y Él
los exaltará. ¿Se acuerdan, hermanos, las bienaventuranzas? ¿Cuál es la primera bienaventuranza? ¿Se acuerdan? Pobre en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es interesante eso. ¿Por qué el Señor lo dice primero y no lo dice después? Antes de comenzar su sermón, lo primero que dice el Señor, Jesucristo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, ser pobre en espíritu es lo que estamos diciendo, la bancarrota moral y espiritual, el reconocer que yo no tengo nada que darle al Señor. Es reconocer mi pecado. O sea, es humillarme. El Señor dice que la primera característica que debe tener un siervo, un hijo del Señor, es ser humilde. ¿Por qué? Porque la humildad me va a llevar o va a desencadenar la serie de bienaventuranzas que siguen posteriormente. A llorar por mi pecado, a ser manso, porque yo no puedo ser manso si no soy humilde. O no puedo llorar o darme cuenta de que soy pecador si no soy humilde. ¿Se fijan? Espiritualmente hablando. Nunca voy a buscar al Señor si no soy humilde. Por algo Jesucristo lo dice en primera instancia. Bienaventurados los pobres o bienaventurados los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Se fijan que hay un patrón? La humildad. Y aquí podemos ver, como en el ejemplo de Acab, que el Señor puede perdonar hasta la persona más mala, que a nuestro ojo muchas veces podemos decir, ¿qué si este no tiene perdón de Dios? Pero el Señor sí lo puede perdonar. Pero si esa persona se humilla, si esa persona se postra ante los pies del Señor. Si bien, como dije, lo perdonó, pero tuvo que vivir con las consecuencias, porque, hermanos, ¿cuánto tuvo que perder Acab para ir recién darse cuenta que necesitaba del Señor? Perdió todo. Perdió su familia, perdió su esposa, la manera de vivir. Hermanos, si hay aquí alguien presente que no se ha humillado ante el Señor, se ha puesto a preguntar cuánto tiene que perder para que ahí recién se humille ante el Señor. Hay quienes se han humillado y han perdido mucho. Hay otros que el Señor le ha permitido darse cuenta antes, pero no han perdido tanto. Pero ¿cuánto más? ¿Cuánto más tiene que esperar? Como el ejemplo del futbolista. No ignore su pecado, porque las consecuencias van a ser lamentables. Y en este caso, si ignoramos el pecado, las consecuencias son eternas. Volviendo a la carta, al apóstol, Pablo también. Pablo era un ejemplo de orgullo antes de conocer al Señor. Él mismo lo dice. Circuncidado al 8º día, del linaje de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, etcétera, etcétera. Él era el más capo de su generación. No fue hasta que el Señor le enfrenta y lo pone ante la realidad del camino de la salvación, es que el mismo Pablo dice, todo eso que decía ser yo, lo tengo por pérdida. Todo eso que tenía antes simplemente era basura. Humildad. Y eso es cuando el Señor nos confronta. En el tiempo de Gálatas, hermanos, aunque la ley se guardara, aunque una persona la guardara con los mejores esfuerzos o en nuestro contexto, si es que queremos acercarnos al Señor con nuestras mejores intenciones, no siendo cristianos, no sirven de nada. Si es que no soy un hijo del Señor, hermanos, estamos bajo una prisión. Derechamente, llena de condenados a muerte. Y esa es la realidad. No es nada más que una prisión. Y esa es la figura que quiere ejemplificar Pablo, que es la ley. Si siguen la ley no es nada más que una prisión, porque la ley no es un medio de salvación. Para que recapaciten los hermanos de Gálatas. Avanzando en el texto, hermanos. Versículos 23 y 24. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Encerrados, ¿cierto? Estas palabritas.
encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y aquí ocupa esta otra figurita que marqué, el ayo. ¿Han escuchado eso? Yo me imagino que sí. ¿Saben qué es un ayo? Un tutor. En el original es esta palabrita. Para los que son docentes les debe ser conocida. En el griego, paidagogos. Pedagogos. De ahí es donde viene la palabra pedagogía. Un instructor, un maestro. Pero en los tiempos de la carta era distinta. Miren, se la defino. Ayo, paidagogos, era originalmente un esclavo que llevaba a los hijos de su amo a la escuela. Eso era un ayo. En sí no era un profesor o un instructor, sino que, como bien decía el hermano, era un tutor. Era un guía. No era un maestro. ¿Y cuál era su función? Era supervisar a los hijos, en este caso las familias griega y romana. Era costumbre, bueno, en las que tenían la situación económica para tenerlo, tenían estos ayos, estos esclavos que servían como tutor, como guía para llevar a los hijos al colegio, supervisar que hicieran la tarea, enseñarles disciplina, que hicieran todo lo que los padres, buenas costumbres, digamos. Eran duros, eran severos. No había forma, incluso estaban autorizados por los padres para corregir a los hijos si que era necesario. Aquí el papel del paidagogos o el del ayo nunca fue permanente. Llegaba hasta una cierta edad. En este caso del niño, hasta que ya estaba comenzando ya la edad adulta. O adolescencia, como lo conocemos nosotros en nuestro contexto. Puede decir si lo asociamos un poco llegando a los 18 años, porque para nosotros cumplir la mayoría de edad es 18 años, en otro lado es 21, pero más o menos era harto tiempo. Ese niño no se podía librar del ayo hasta que cumpliera la mayoría de edad. Y ahí recién ya no tenía que darle cuentas a él ni a nada. Era un descanso. Y de una manera Pablo está haciendo esta comparación, y lo está comparando con la ley, porque el único propósito de la ley o del paidagogos, por parte del Señor, su único objetivo era llevarnos a Cristo. El único objetivo que Pablo está diciendo de la ley era llevarnos al Señor. ¿Para qué? Para que fuésemos justificados por la fe. En simples palabras. Ese era el objetivo de la ley. Después que una persona ya es justificada por la fe, no es necesario hacer ceremonia, no es necesario hacer sacrificio, no es necesario volver atrás. Está diciendo Pablo, ¿para qué? ¿Para qué van a volver al antiguo sistema? No, si eso no es así. Porque antes que viniese Cristo, hermanos, antes que viniera el Mesías, ¿se acuerdan? La ley regulaba una serie de sacrificios. ¿Y cuál era el objetivo? Lo que simbolizaba el sacrificio perfecto que iba a ser Cristo. En ningún momento ese sacrificio limpiaba pecados. Simbolizaba, pero era para darse cuenta que pecamos todos los días. Es como que alguien que tuviera pocos animales, chuta, aquí voy a sacrificar ahora porque pecamos todos los días. Simbolizaba lo que iba a venir después, el sacrificio de Cristo. Entonces ya no se necesita más sacrificio una vez que el Mesías llegó. Porque carece de significado, no es necesario. Solo con el sacrificio de Cristo basta. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, dice. Pues todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, versículos 25 y 26. Los falsos maestros, hermanos, enseñaron que después de la partida de Pablo no había que desatender el sistema de ceremonia. Para ello la confianza en Cristo, la fe, simplemente era añadirle a las ceremonias que tenían que continuar. Pero como hemos aprendido, la ley nunca tuvo ese objetivo, sino que simplemente es mostrarnos la necesidad de un Salvador. En el caso de la Escritura es mostrarnos a Cristo. Ya no estamos bajo la ley. Pero es interesante esta palabra, hermanos. Porque si no estamos bajo la ley, entonces, ¿qué ocurre con los 10 mandamientos?
¿Tengo que cumplirlos? ¿Se ha puesto a pensar? Porque Pablo aquí está diciendo claramente, venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, ya no estamos bajo la ley. Entonces, ¿qué ocurre con los 10 mandamientos? Por ejemplo, ¿tengo que cumplirlo? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Todos dicen que sí? O ese sí medio, como que... Sí, sí. Sí, hermanos, tenemos que cumplirlo. Y ahí, ¿pero cómo? Si es parte de la ley. Hermanos, uno siempre asocia la ley a que son solo los 10 mandamientos nomás. Pero no, la ley no era así. La ley está compuesta por 3 partes. La ley moral, que son los 10 mandamientos que todos nosotros conocemos. La ley ceremonial, que era la serie de sacrificios que tenían que cumplir. Y estaba la ley civil, que cómo debían comportarse es como la ley judicial. Claro, eso era, de esa forma estaba compuesta la ley. La ley ceremonial quedó obsoleta por Cristo. Claro, uno no lo entiende porque no conoce más allá, pero en este caso los judíos sí sabían que la ley se estaba compuesta en 3 partes. Y por eso para nosotros como chuta, no tengo que cumplir la ley. No, sí hay que cumplirla. Porque la ley moral siempre ha estado, incluso antes que se diera la ley. Siempre había que vivir, un hombre de fe tenía que vivir de buena manera, adorando al Señor, el único Dios. No había nada más. En el Nuevo Testamento se sigue reiterando lo mismo. Porque sería lógico que nosotros no deberíamos cumplir la ley moral, entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Adorando al Señor. ¿Se fijan? ¿O dónde está lo que Pablo dice en Efesios 2:10? Porque somos Ashura Surya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es lo que conlleva la ley moral. Sería ilógico que no la cumplamos, entonces, ¿cómo demostramos el testimonio? ¿Se entiende? ¿Se fijan? La ley obsoleta solamente, hermanos, es la que queda... la ley ceremonial es la que queda obsoleta. No hay necesidad de realizar sacrificio. Versículos 25 y 26 dice: pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe. ¿Lo marqué? Sí, por la fe en Cristo Jesús. Es interesante esta frase: todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pregunto, hermanos. Me gusta hacer preguntas, disculpen, pero... A ver, ¿cómo la pregunta para que no se entienda? Cuando vemos todos sois hijos de Dios, pregunto, ¿todos somos hijos de Dios como nuestro Creador? ¿Dios es Padre de todos como Creador? ¿Se entendió la pregunta? Porque de todos estoy incluyendo a todos. Inconversos, conversos, animales. ¿Dios es Padre de todo como Creador? ¿Sí? Sí, como Creador, sí. Y es importante aclarar eso, porque es muy distinto decir Dios es Padre de todos como Creador que decir Dios es Padre de todos como Redentor. Y ahí claramente es distinto. Porque Dios no es Padre de todos como Redentor. Es solamente de sus hijos. Y muchas veces se confunde eso. No, si el Señor es Padre de todos, siempre me va a cuidar, me va a bendecir. Hay quienes no son cristianos y lo dicen. Sí, pues si Él creó todo, es Padre de todo, yo soy su hijo. No, pero muy distinto es que sea Padre como Redentor. Los únicos hijos espirituales o verdaderos hijos del Señor, como hemos aprendido, es los que han nacido de nuevo. Son los únicos. Los que han nacido de nuevo. Y los que no, Jesús mismo lo dice, los que no han nacido de nuevo son hijos de ira. Como dice Pablo a los Efesios, como le dijo Jesús a los fariseos incrédulos, ustedes son hijos del diablo. Y las cosas de su padre quieren hacer. Toda persona incrédula es hijo del diablo, derechamente. Y así lo dice la palabra del Señor, aunque suene duro, es así. Por eso es muy importante lo que dice Pablo acá.
todos sois hijos de Dios, pero por la fe. ¿En quién? ¿En la ley? No. En Cristo Jesús. Y es lo que está remarcando, recalcando Pablo en toda su carta. Cristo Jesús, todo apuntando a Cristo, a la justificación por la fe. Primera de Juan 1:12, más todos los que le recibieron y los que creen en su nombre le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre. Los testigos de Jehová, por ejemplo, no ven, como que ven en menos a Jesús. No lo ven como que es Dios también. No una persona más que vino. Y si es una persona más que vino, entonces también es un pecador. Siempre la importancia es a Jehová. ¿Se ha fijado cuando le hablan? Nunca le hablan de Jesús. No le dan la importancia. Incluso los rabinos hoy en día, como no reconocen al Mesías que ya vino, no le dan la importancia. Dicen que es un Jesús histórico. No es el verdadero Mesías. Ellos ¿por qué van a adorar al príncipe si hay que adorar al rey? Dicen. Y hay una serie de excusas. Hermanos, no sé si ustedes han tenido en las manos, cuando van a la ferretería, por ejemplo, una llave de grifo, de estas llavecitas para abrir el agua. La compramos en la ferretería y uno, la empieza a probar. ¿Y si la abro, sale agua? No, pues, obvio. Porque es ilógico, porque la llave tiene que estar conectada a una red de cañerías que contenga agua. Lo mismo ocurre con el Señor. Si yo no le doy la importancia, si el Padre no está conectado con el Hijo y el Hijo con el Padre, no sirve de nada. Por eso Jesús dice, yo y el Padre uno somos. ¿Se entiende? Por eso es caer en error. No, adoro a Dios Padre, pero no, al Hijo lo veo menos. No. Es lo mismo. Dios y el Padre uno es. Entonces es imposible acercarse con una verdadera adoración si estamos pensando de esa manera o como lamentablemente los testigos de Jehová piensan. No funciona, no sirve. No es fuente de agua viva si no adoro realmente al Hijo de Dios. Si no reconozco a Jesucristo como mi Salvador. Por eso, hermanos, ya no estamos bajo la ira de Dios porque el Señor no me ve a mí. ¡Ay, se arrepintió! ¡Qué bueno! ¿Qué es lo que ve el Señor en uno? Ve a Cristo. La justicia de Cristo fue puesta en nosotros. Somos revestidos. Por eso en los versículos siguientes dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque ya habéis sido bautizados en Cristo, estáis revestidos, dice. Es como que tengamos nuestra ropita y nos coloquen algo encimita. Es la justicia de Dios. Por eso ya no estamos bajo ira, hermanos. Y aquí es interesante, Pablo, ¿a qué se estará refiriendo con haber sido bautizados? Porque todos habéis sido bautizados en Cristo Jesús. Es interesante porque Pablo en ningún momento se está refiriendo al bautismo por inmersión, al simbolismo que nosotros hacemos, que todo hijo de Dios debería ser como testimonio público, porque es parte de la obediencia. De una persona que diga ser cristiana, pero no quiera bautizarse, es como ilógico. Es un testimonio público, hermano. Es para demostrar, sí, yo soy cristiano. Pero el bautismo por inmersión jamás quiere decir, como asegurarme la salvación. Es como si yo me bautizo, voy a asegurar mi salvación. No, ese no es el objetivo del bautismo. Simplemente un testimonio público. No es otro medio también para la salvación. Hay unos que piensan, si yo me bautizo voy a ser salvo. No. ¿Por qué digo que no? Porque en ninguna parte de la Biblia lo enseña así. En ninguna parte sino simplemente es un testimonio público. Si no, iría en contra de todo lo que Pablo está diciendo también de la justificación por la fe. ¿Se fijan? El bautismo no tiene ese objetivo. Pero el bautismo que menciona aquí Pablo dice, bautizados es estar en Cristo. Es una identificación personal con Cristo. A eso se está refiriendo Pablo con el bautismo, estar bautizados en Cristo. O sea, estar revestidos.
está revestido en Él. Miren, acompáñenme a Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Aquí podemos ver con más claridad qué significa estar bautizados en Cristo. Romanos 6, 3 y 4 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque todos somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, le dice Pablo. ¿Y qué significa una vida nueva? Vivir como Cristo. Cuando se dice, yo he nacido de nuevo. ¿Se acuerdan cuando el pastor Carlito oyó esa pregunta? ¿Usted ha nacido de nuevo? ¿Se entiende esa pregunta? Es tener una vida nueva. Una vida nueva en Cristo. ¿Y qué es tener una vida nueva en Cristo? Una vida en obediencia. Una vida distinta a mi antigua vida pasada. Como le recuerda Pablo a Pedro un poquito más atrás en el versículo 20. Con Cristo estoy justamente crucificado en el capítulo 2, versículo 20. Con Cristo, Pedro, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se fijan? Es una vida nueva. Es vivir como Cristo. Hermanos, pregunto, ¿qué es ser cristiano? Porque todos que estamos acá decimos, sí, soy cristiano. Y si alguien le pregunta, qué genial, ¿y qué es ser cristiano? ¿Ser seguidor de Cristo? Uh-huh. Muy bien, porque así como decía el hermano Jovi, es como lo más sencillo. Chuta, ser cristiano es como que nunca pensamos en una definición concreta, pero si lo resumimos, es ser seguidor de Cristo. Pero si hilamos fino, el ser seguidor de Cristo como que tiene un límite nomás. Llega hasta un punto porque, hermano, nosotros podemos ser seguidores de Cristo, ser Mateos en teología, pero eso no me garantiza mi salvación. Incluso es triste y suena ilógico porque hay tremendos teólogos y no son cristianos. Y uno dice, ¿pero cómo? Si estudian la Escritura. Pero es así, es una realidad. Claro, no estoy queriendo decir que estudiar no sea importante, obvio. Estudiar la palabra del Señor es importante, es parte de la vida del cristiano. Pero en simples palabras, si queremos definir cristiano, es como está diciendo Pablo acá. Un cristiano es una persona que está revestida de Cristo. Eso es ser cristiano. Porque Cristo tuvo muchos seguidores, ¿se acuerdan en el momento difícil? Hasta ahí nomás llegaron, porque no les gustó. Ser cristiano, hermano, es una persona que está revestida de Cristo. Y una persona que está revestida de Cristo claramente es tener una vida nueva. Es algo evidente, que se nota. ¿Se entiende? Avanzando en el texto, 27 y 28. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús estáis revestidos, tienen una vida nueva. Y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Es interesante este versículo porque muchos lo agarran como que Pablo está llamando o fomentando el comunismo. Todos somos iguales. Incluso otros se afirman de este versículo para justificar la identidad de género, porque ya no hay varón ni mujer, pero incluso en la iglesia es para justificar la función de la pastora. Como que puede haber un pastor mujer, una pastora que pueda liderar la iglesia.
No, Pablo nunca está diciendo eso. Recordemos, el Señor estableció roles, ¿no es cierto? Tanto para el varón como para la mujer. Pablo no está hablando de aquí, no, ya esos roles quedan de lado. No, lo que está señalando aquí Pablo, y por eso es importante el contexto, por eso es importante la situación de la época que estaba viviendo, que lo que ocurría, que el judío que era libre se sentía orgulloso. Él se creía mejor, se creía bacán en comparación al judío que era esclavo. Por eso Pablo dice, ya no hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer en cuanto a la discriminación, no, porque de acuerdo a las bendiciones que el Señor da, es para todos. Pablo de una manera está diciendo, no hay acepción de personas. Eso es lo que está apuntando Pablo. No es que ya los roles quedaron obsoletos, no hay machismo, no hay feminismo, no se está refiriendo a eso, sino que no hay discriminación espiritual. Es como lo que apuntaba Santiago. Ustedes reciben a una persona que viene bien vestida al templo y al que viene rotoso lo dejan al último, lo miran de lado. Y eso es lo que decía Santiago, no tienen que hacer diferencia entre las personas. No hay que hacer acepción de personas porque el Señor no lo hace. En ese sentido, lo que apunta Pablo. Por eso no hay que confundir. Los roles sí siguen existiendo. Versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente del linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Hermano, la promesa espiritual de salvación y bendición eterna que fue dada a Abraham, también es dada a los que le pertenecen a Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. También es dada. Pero no se está refiriendo, es importante también aclarar al tema de tierra. Porque el Señor también le dice a Abraham, te daré esta tierra. Porque muchos lo pueden asociar, nosotros vamos a tener que pegar para otro lado después. No, eso era para Israel. Pero lo que se está refiriendo acá es la salvación. Se está refiriendo a la redención. Fue una promesa por Dios consigo mismo, recordemos, porque Abraham se quedó dormido. Y ese pacto incondicional el Señor lo va a cumplir. Y así lo cumplió con Cristo. Y así lo sigue diciendo a través de las Escrituras. El Señor va a venir nuevamente. Cristo va a venir por su iglesia. ¿Ustedes creen eso? Amén, ¿no es cierto? El Señor va a venir. Nosotros, hermanos, es un error pensar que somos la simiente de Abraham por sangre. Como decían los fariseos, como decía Pablo, yo soy del linaje de Abraham, por sangre. No, porque la promesa no se le dio a los herederos de Abraham por sangre. Nunca fue ese sentido, porque si lo ponemos a pensar a lo largo de la Escritura, no todos los que eran descendientes de Abraham por sangre fueron salvos, sino que los que eran por la fe. Solamente por la fe. Como dice en el versículo 6 del capítulo 3, al principio dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Eso es testimonio, eso es fe. Sabed, por tanto, dice Pablo, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. No son los de linaje de sangre. Hermanos, para ir finalizando, si bien esta parte es densa, hermano, la ley, la promesa, que es la manera más simple de explicarla, pero vemos cómo Pablo tiene que usar estas dos figuras de una prisión y un ayo para hacer entender y recapacitar a los hermanos de Galacia que la ley es lo peor que pueden haber caído en volver atrás. Es como que nosotros comenzáramos a enseñar, no, pero que también tenemos que hacer algo nosotros. También tengo parte en la salvación. Hermanos, si yo añado una pizca de obra mía, la salvación ya no es gracia de Dios. Es como el tiempo atrás cuando daba el ejemplo, vemos una fuente de agua, vemos este vasito de agua y le añado una pizca de veneno y ya condicioné todo el vaso. Lo mismo ocurre con la salvación del Señor. La salvación es solamente por Él, solamente por gracia. Lo terrible era que los hermanos de
de la iglesia en Galacia habían menospreciado, habían menoscabado y habían de una manera desechado el único medio para la salvación, cuál era Cristo. Pablo, en los versículos del 6 al 29, hermanos, como vemos, hace esta relación, muestra esta tablita, como dije, hace una relación histórica, una superioridad respecto a la redención humana, de lo que conlleva la promesa, de lo que conlleva la fe en comparación con la ley. Y ahora lo que vimos hace una relación práctica. ¿Cómo fue su vida antes de conocer al Señor y cómo es después? ¿Cómo es su vida conociendo la ley antes y cómo es después de conocer la ley? No avanzaban. Eso estaba queriendo decir Pablo, no avanzaba. Para demostrar que los únicos herederos de la promesa eran los hijos de Abraham. Ellos eran los descendientes genuinos. Los hijos de Abraham, pero por fe. Siempre fue por fe. Los que están unidos a la fe en Jesucristo. No hay ninguna añadidura más a la salvación. La ley no salva, está diciendo Pablo. Para nosotros, el que yo haga obras buenas, eso no me va a salvar. El que yo me crea bueno, no. Solamente somos salvos por la gracia del Señor, querido. Solamente somos cristianos si es que estamos revestidos de Cristo. Porque es fácil decir, sí, yo soy cristiano, pero estamos revestidos de Cristo. Hay evidencia de que he sido revestido de Cristo. Si somos cristianos, hermanos, estamos creciendo en el Señor. Así va a ser nuestra vida, ir creciendo. Algunos crecen más rápido, otros más lento, pero es un crecimiento. Si no estoy creciendo, si me gusta vivir mi vida como era antes, simplemente es un cristiano de nombre nomás. Y si ignoramos eso, como vemos en el ejemplo, las consecuencias son terribles. Las consecuencias son eternas. Porque, hermanos, el Señor no nos saca de la prisión de pecado que estábamos para volver atrás. Eso es lo que le está explicando Pablo con estas comparaciones de la ley. No te saca de esa prisión para volver atrás, porque como dice Juan, así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. No por un ratito nomás, verdaderamente libres. Entonces, ¿para qué volver atrás? ¿Se fijan? Hermano, ¿es usted verdaderamente libre? Es interesante pregunta y le animo a que lo razone también y lo piense en su puesto. Si no es así, clame al Señor. Clame al Señor, porque cada uno de nosotros sabe mejor que nadie cómo es nuestra condición. Podemos decir, sí, yo soy cristiano, pero a la manera del Señor o a mi manera. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ir creciendo en Él. Oremos. Señor, Padre, muchas gracias le damos a usted por este tiempo. Gracias, Padre, por su palabra, que la tenemos en nuestras manos. Podemos estudiarla, escudriñarla de manera libre, Señor. Pero por favor, Padre, clamamos ante usted que nos ayude a ir creciendo en usted, Señor. A tomar en consideración y a no olvidarnos, Padre, que no somos nada. A darle el valor que realmente conlleva el sacrificio de Jesucristo, Señor. Gracias, Padre, porque usted nos conoció, usted nos liberó, usted hizo la obra, porque si no, ¿dónde estaríamos, Señor? Pero hay tantas personas que aún están perdidas, incluso nuestros familiares, o puede que haya alguna persona aquí presente. Por favor, ayúdela, y para que esa persona pueda conocerla a usted. Es lo mejor que podemos estar, Señor, estar en sus brazos, estar en sus caminos, Señor. Ayúdenos, Padre. Los tiempos son difíciles, los tiempos vienen peores, pero gracias, Padre, porque en usted tenemos una esperanza, inclusive, como dice su palabra, después de la muerte, Señor. Gracias porque en usted podemos descansar, Padre. Ayúdenos, Señor, y perdónenos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.